Un guerrero apache, alto y fuerte, apareció de la nada en el camino polvoriento, con su pequeño bebé, que apenas respiraba, apretado contra su pecho. Su llegada fue como un trueno en un día despejado para Paloma Herrera, una joven de 23 años que vivía sola en la cabaña de troncos. En ese momento, Paloma estaba de rodillas, con las manos sucias de tierra, recogiendo hierbas medicinales. Su cabello oscuro caía sobre su cara mientras se concentraba en la tierra, buscando las plantas que su abuela le había enseñado a reconocer. Pero el sonido de los cascos de un caballo, distinto y acercándose rápido, la hizo levantar la vista. Su corazón dio un salto. Era un Mustang negro, grande y poderoso, con un jinete que parecía sacado de una leyenda. El hombre era imponente, su piel morena brillaba bajo el sol como el cobre bruñido, y su cabello negro, largo hasta los hombros, se movía ligeramente con el viento. Vestía pantalones de cuero desgastados y una camisa de algodón simple, pero lo que realmente capturó la atención de Paloma fue el bulto que llevaba. Lo sujetaba con tanto cuidado, tan apretado contra su cuerpo, que no podía ser otra cosa que un ser vivo, algo muy preciado. El hombre se detuvo a unos metros de ella. No dijo nada, solo la observó con una intensidad que la hizo sentir vulnerable, expuesta. Paloma pudo ver la desesperación en sus ojos, una desesperación que ella conocía muy bien, que le apretaba el pecho como una mano fría. Era la misma mirada que había tenido ella cuando perdió a su propio bebé, la misma que la atormentaba en sus sueños. El guerrero, con movimientos lentos pero decididos, se bajó del caballo. Cada paso que daba hacia ella era pesado, lleno de una urgencia silenciosa. Desenvolvió con cuidado el bulto y le mostró al bebé. Era muy pequeño, de unos pocos meses, pálido como el papel y con una respiración débil, casi imperceptible. Leche, dijo el hombre en español, su voz ronca y con un acento marcado, casi cortante. Señaló al niño, luego a ella, y repitió con más fuerza, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso: mi hijo necesita leche. Paloma sintió que su corazón se encogía, un dolor conocido que la atravesó. Los labios del bebé estaban secos y agrietados, sus ojos hundidos en su pequeña cara. Eran señales claras de que estaba muy deshidratado, a punto de apagarse. No lo pensó dos veces. Instintivamente, extendió los brazos y tomó al pequeño. Era tan ligero, tan frágil, que parecía que se rompería con el más mínimo movimiento brusco. Está muy enfermo, murmuró Paloma, casi para sí misma, mientras lo examinaba con la sabiduría que su abuela, Esperanza, le había transmitido. Esperanza era una curandera apache, y de ella había aprendido a reconocer los signos de la enfermedad, a entender el lenguaje del cuerpo. ¿Cuánto tiempo lleva sin comer?, preguntó, pero el hombre la miró sin comprender del todo. Sin embargo, la urgencia en sus propios ojos era un idioma universal, una súplica que no necesitaba palabras. Paloma lo invitó a entrar a la cabaña. El interior era humilde pero acogedor, con el fuego crepitando cálido en la chimenea, ofreciendo un refugio del frío de la tarde. Con gestos sencillos, le indicó al guerrero que se sentara. Él se sentó en un banquito de madera, sin apartar la vista de su hijo, mientras Paloma examinaba al bebé con más detalle, con las manos expertas y el corazón desbocado. «A Ana», dijo el hombre, señalándose a sí mismo. Luego, con un movimiento delicado, tocó la frente del bebé. «Itzel, mi hijo». Paloma asintió, repitiendo el nombre. «Itzel». Luego, se señaló a sí misma. «Paloma». Con el bebé en brazos, se dirigió a la mecedora de madera que estaba junto al fuego, un lugar que había sido de su abuela y donde ella misma había acunado a su propio hijo. El instinto maternal, ese sentimiento que creyó haber perdido para siempre con la muerte de su Joaquín, despertó en ella con una fuerza abrumadora, como un río que vuelve a correr después de una sequía. Sin más dilación, se acomodó al niño contra su pecho. La leche, que su cuerpo seguía produciendo dolorosamente desde la muerte de Joaquín, ahora tenía un propósito. Itzel se aferró a ella con la desesperación de quien encuentra la salvación en el momento más oscuro. A Ana la observaba, quieto, con una mezcla de profunda gratitud y asombro. Sus ojos, que momentos antes mostraban solo desesperación,
ahora brillaban con una emoción que no sabía cómo expresar con palabras. Era una emoción cruda, pura, la de un padre que ve una chispa de esperanza para su hijo. Durante la siguiente hora, Paloma alimentó al bebé. Cada sorbo de Itzel era un bálsamo para su alma herida. Ana permaneció sentado en silencio, vigilando cada movimiento, cada respiración del pequeño. Cuando Itzel finalmente se quedó dormido, saciado y tranquilo, con un peso reconfortante en sus brazos, Paloma sintió una paz que no había experimentado desde hacía meses. Era una paz profunda, que iba más allá del cansancio físico, una calma en su espíritu. Gracias, murmuró a Ana en español, su voz más suave ahora, con menos urgencia. Luego agregó algo en apache, palabras que Paloma entendió perfectamente gracias a las enseñanzas de su abuela: has salvado a mi hijo. Paloma le devolvió el bebé, ahora envuelto en una manta limpia y suave que había encontrado. Necesita comer cada pocas horas, le explicó, usando gestos y las pocas palabras en apache que recordaba. Está muy débil. A Ana bajó la cabeza, su expresión ensombrecida. Su madre, muerta, dijo simplemente. Guerra. Soldados. El corazón de Paloma se oprimió. Conocía demasiado bien el dolor de perder a quien más se ama, esa herida que nunca cierra del todo. Sin pensarlo, tocó suavemente la mano de Ana. Lo siento, susurró. Mientras Ana se preparaba para marcharse, con su hijo ahora un poco mejor en brazos, Paloma tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una decisión impulsada por la compasión, por ese instinto maternal que había revivido. Vuelve mañana, le dijo, haciendo gestos para que comprendiera. Itzel necesita leche. Yo tengo leche. A Ana la miró con una intensidad que la hizo temblar. Era una mirada de asombro, de duda y de una creciente esperanza. Asintió lentamente y montó en su caballo. Antes de partir, se llevó la mano al corazón y luego la extendió hacia ella, un gesto apache de profundo respeto y gratitud. Luego, se perdió en la oscuridad de la tarde, dejando a Paloma sola con sus pensamientos. Esa noche, Paloma no pudo dormir. Por primera vez en meses, se sentía útil, necesaria. Había encontrado un propósito en su propio dolor, una manera de convertir su pérdida en la salvación para otro ser indefenso. Al amanecer, cuando vio la silueta de Ana acercándose nuevamente con Itzel en brazos, supo que el destino había puesto a esa familia en su camino por una razón. Lo que no sabía era que su acto de compasión, tan simple y puro, desataría una tormenta que pondría a prueba no solo su valor, sino también su capacidad de amar sin límites. El pueblo de San Miguel del Valle pronto se enteraría de que Paloma Herrera estaba amamantando al hijo de un apache, y la furia de quienes no entendían el amor verdadero se alzaría como una tormenta dispuesta a destruir todo lo que había comenzado a sanar. Los días que siguieron al primer encuentro se convirtieron en una especie de rutina especial, casi sagrada, para Paloma. Cada mañana, un poco después de que el sol asomara por el horizonte y pintara el cielo con tonos rosados y anaranjados, la silueta de Ana aparecía en el camino, siempre con el pequeño Itzel en sus brazos. Paloma lo esperaba con una mezcla de ansiedad y una emoción tranquila que no había sentido en mucho tiempo. Ver a Itzel, incluso desde lejos, le llenaba el corazón de una alegría sencilla pero profunda. El bebé, tan frágil y pálido la primera vez que lo vio, había comenzado a recuperar el color en sus mejillas, que ahora lucían un tono sonrosado y saludable. Sus ojos oscuros, antes hundidos y opacos por la enfermedad, mostraban ahora una vivacidad y una curiosidad que no tenían cuando llegó. Itzel se movía más, respondía a los sonidos, y de vez en cuando, le regalaba a Paloma una pequeña sonrisa sin dientes que le derretía el alma. Paloma sentía como si su propio corazón, ese que creía roto en 1000 pedazos desde la pérdida de su Joaquín, comenzara a sanar con cada vez que alimentaba al niño. Cada vez que Itzel se aferraba a su pecho, cada vez que escuchaba sus pequeños y satisfechos suspiros, era como si una herida antigua se fuera cerrando, puntada a puntada. A Ana no era un hombre de muchas palabras, eso Paloma lo había entendido desde el primer día. Era reservado, con una mirada intensa que hablaba más que cualquier frase. Pero su presencia llenaba la cabaña de una energía que Paloma había olvidado que existía.
Era una quietud fuerte, una sensación de seguridad que no había tenido desde que su abuela Esperanza murió. Él observaba cómo Paloma cuidaba de Itzel con una devoción que trascendía las palabras, una dedicación que no necesitaba explicaciones. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, y Paloma sentía su mirada, no como una invasión, sino como una forma de respeto y un entendimiento silencioso. A veces, cuando el bebé dormía después de haberse alimentado y la cabaña se sumía en un silencio solo interrumpido por el crepitar del fuego, Ana y Paloma se sentaban juntos. No hablaban mucho, o casi nada. Se comunicaban con miradas, con gestos simples, con pequeños asentimientos de cabeza que decían más que 1000 palabras. Era una conexión que iba más allá de los idiomas que los separaban, un entendimiento que nacía de la compasión y la necesidad compartida. Él tallaba pequeños juguetes de madera para Itzel, con una habilidad sorprendente, o afilaba sus herramientas con movimientos precisos y cuidadosos. Paloma, por su parte, cosía ropa para el bebé con las pocas telas que había logrado traer de la cabaña, o preparaba las hierbas que había recogido. Una tarde, mientras Paloma mecía a Itzel para que se durmiera, sintiendo el peso familiar y reconfortante del niño en sus brazos, Ana rompió el silencio. Comenzó a hablarle en apache. Aunque Paloma no entendía todas las palabras, reconocía el tono de gratitud en su voz, y algo más profundo que no se atrevía a identificar, una emoción que la confundía y la atraía al mismo tiempo. Sus ojos se encontraron por encima de la cabeza dormida del bebé, y por un momento, el mundo exterior, con sus juicios y sus peligros, dejó de existir. Solo estaban ellos tres en esa pequeña cabaña, bajo el calor del fuego, en la quietud de las montañas. «Eres una buena madre», le dijo a Ana, esta vez en español, aunque sus palabras salieron entrecortadas, como si le costara pronunciarlas. Pero esas palabras llegaron al corazón de Paloma como un bálsamo curativo. Eran las primeras que escuchaba en mucho tiempo que reconocían su valía como mujer, como cuidadora. Eran una verdad simple y poderosa. Pero la paz de esos momentos, tan preciados y frágiles, no podía durar para siempre. El pueblo de San Miguel del Valle era pequeño, y los secretos, especialmente los que se consideraban escandalosos o peligrosos, no se guardaban por mucho tiempo. Las chismosas del pueblo, siempre atentas a cualquier cosa fuera de lo común, pronto encontraron algo de qué hablar. Fue Remedios, la lavandera, quien vio a Ana saliendo de la cabaña de Paloma una mañana temprano. Remedios era conocida por su lengua afilada y por ser la primera en esparcir cualquier rumor. Sus ojos se abrieron como platos al reconocer la figura inconfundible de un guerrero apache. No había duda. Un apache en el pueblo, y saliendo de la casa de Paloma, la india loca. La noticia voló más rápido que el viento de las montañas. Para el mediodía, todo el pueblo estaba hablando de la traición de Paloma. Los hombres, indignados, se reunieron en la cantina de don Ramiro Vázquez. Don Ramiro era un hombre próspero, con tierras y negocios, que se había autoproclamado el líder moral del pueblo. Tenía una voz fuerte y una mirada pequeña y cruel, especialmente cuando hablaba de mantener la pureza de la raza o de los salvajes apaches. Su bigote espeso temblaba de furia mientras golpeaba la mesa con su puño. «Esa india loca está alimentando al cachorro de un salvaje», decía Ramiro, su voz resonando en la cantina. «¿Qué será lo siguiente? ¿Invitar a toda la tribu a que se instale en nuestro pueblo?» Los otros hombres asentían con indignación, sus caras rojas de coraje. Para ellos, los apaches no eran más que animales peligrosos, seres que debían ser eliminados, no ayudados. La idea de que una mujer de su propio pueblo ayudara a uno de ellos era algo imperdonable, una afrenta a todo lo que creían. «Hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde», murmuró Esteban, el herrero, un hombre corpulento con brazos musculosos. «Mi esposa dice que vio al apache todas las mañanas. Probablemente esté espiando nuestras defensas». El miedo y el odio se mezclaban en el aire de la cantina, alimentándose mutuamente. Las palabras de Ramiro y Esteban eran como fuego en un campo seco, encendiendo la ira de los demás. Pero no todos en el pueblo compartían esa opinión. El padre Joaquín, un sacerdote anciano que había llegado al pueblo años atrás, había escuchado los rumores con creciente preocupación.
Era un hombre bueno, de mirada cansada pero amable, que había visto mucho dolor y mucha mezquindad en su vida. Conocía a Paloma desde que era una niña, la había visto crecer y sabía que su corazón era puro, que su alma era noble. Las historias que circulaban no cuadraban con la Paloma que él conocía. Una tarde, decidió visitarla para conocer la verdad por sí mismo. Cuando llegó a la cabaña de Paloma, el padre Joaquín encontró una escena que lo conmovió profundamente. Paloma estaba sentada en el porche, amamantando a Itzel, con el rostro sereno, mientras a Ana, a su lado, tallaba un pequeño juguete de madera. La escena tenía una quietud y una belleza que le recordaron las pinturas sagradas de la Sagrada Familia que adornaban su iglesia. Era un cuadro de amor, de cuidado, de humanidad. «Buenas tardes, hija mía», dijo el padre Joaquín con su voz cálida y suave. Paloma levantó la vista, sorprendida por la visita, pero no asustada. «Padre, qué honor tenerlo aquí». A Ana, al verlo, se puso inmediatamente de pie, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón, un gesto de protección aprendido de toda una vida en la guerra. Pero Paloma, percibiendo su intención, le hizo una señal tranquilizadora. «Es un amigo», le dijo en apache, «un hombre santo». El padre Joaquín observó la interacción con interés. Había algo especial en la conexión entre esos tres. «Veo que has encontrado una nueva familia», Paloma comentó, una sonrisa gentil en sus labios. «Encontré un propósito, padre», respondió ella, ajustando al bebé en sus brazos. Su voz era firme, llena de convicción. «Este niño necesitaba una madre, y yo necesitaba un hijo. Dios los puso en mi camino». El sacerdote se acercó lentamente, y a Ana lo observó con cautela, pero sin hostilidad. La calma de Paloma, la inocencia de Itzel, parecían desarmar la desconfianza del guerrero. «¿Puedo ver al pequeño?», preguntó el padre Joaquín. Paloma asintió, y el padre Joaquín contempló el rostro sereno de Itzel. Era un bebé hermoso, con ojos grandes y curiosos. «Es hermoso», murmuró el sacerdote. «Los niños son siempre bendiciones de Dios, sin importar de dónde vengan». Esas palabras, llenas de sabiduría y amor, se convirtieron en el primer rayo de esperanza en la tormenta que se avecinaba. Eran palabras de verdad en un pueblo lleno de mentiras y odio. El padre Joaquín se quedó una hora más, conversando con Paloma y tratando de comunicarse con Ana a través de gestos y las pocas palabras en apache que había aprendido durante sus años de ministerio en la región. Sintió la bondad en Paloma, el amor en Ana y la inocencia en Itzel. Eran una familia, tan real y legítima como cualquier otra. Cuando se preparó para marcharse, tomó las manos de Paloma entre las suyas. «Hija, sé que hay quienes no entienden lo que estás haciendo», le dijo, su voz llena de cariño y apoyo. «Pero yo veo el amor de Cristo en tus acciones. Cuida de esta familia que Dios ha puesto en tu corazón». Con esas palabras de bendición, el padre Joaquín se despidió, dejando a Paloma con una sensación de paz y una determinación renovada. Había un aliado en el pueblo, alguien que veía más allá de los prejuicios y el miedo. Esa noche, después de que Ana se marchara de regreso a su campamento oculto en las montañas, Paloma no pudo conciliar el sueño. Por primera vez en muchos meses, sentía una extraña mezcla de propósito y miedo. Se sentía útil, necesaria, y ese sentimiento era como un bálsamo para su alma herida. Había encontrado una razón para seguir adelante, una manera de convertir el dolor de su propia pérdida en la salvación para otro ser indefenso. La imagen de Itzel, dormido y tranquilo en sus brazos, era una promesa silenciosa de que algo nuevo había comenzado en su vida. Pero también sentía el frío y penetrante aliento del miedo. Las palabras de Ramiro Vázquez y los otros hombres en la cantina resonaban en su cabeza como un tambor amenazante. Conocía el odio de la gente del pueblo hacia los apaches, un odio que venía de años de conflictos y pérdidas en ambos lados. Sabía que lo que estaba haciendo era visto como una traición, algo imperdonable para muchos. Estaría poniendo en peligro no solo su vida, sino también la de Ana y, lo más importante, la de Itzel. La idea le revolvía el estómago. Al amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de rosa y naranja, Paloma vio la silueta inconfundible de Ana acercándose nuevamente con Itzel en sus brazos.
Fue entonces cuando supo, con una certeza que le heló la sangre y a la vez le dio una extraña calma, que el destino había puesto a esa pequeña familia en su camino por una razón muy grande. Esa certeza no quitó el miedo, pero le dio una fuerza nueva para enfrentarlo. Lo que no sabía, en ese momento, era que su simple acto de compasión, tan puro y desinteresado, desataría una verdadera tormenta. Una tormenta que pondría a prueba no solo su valor y su fortaleza, sino también su capacidad para amar sin límites, rompiendo todas las barreras. El pueblo de San Miguel del Valle no tardaría en enterarse de que Paloma Herrera, la india loca, estaba amamantando al hijo de un apache, y la furia de quienes no entendían lo que era el amor verdadero se levantaría como un huracán dispuesto a destruir todo lo que había empezado a sanar en el corazón de Paloma. Sus temores se hicieron realidad 2 días después. La tarde ya estaba cayendo, pintando el cielo con tonos morados y rojos, cuando Paloma estaba en su cabaña preparando una cena sencilla. El aroma a tortillas recién hechas llenaba el aire. De repente, escuchó el sonido inconfundible de varios caballos acercándose a galope. No eran los pasos suaves y conocidos del Mustang de Ana. Estos eran más, y más fuertes, llenos de una intención que le aceleró el corazón. Miró por la ventana y vio un grupo de hombres del pueblo, liderados por Ramiro Vázquez, que se acercaban a su cabaña. Sus rostros estaban duros, sus mandíbulas apretadas, y sus ojos brillaban con una mezcla de furia y juicio. Paloma Herrera, gritó Ramiro antes incluso de bajarse de su caballo, su voz áspera y resonante. Tenemos que hablar contigo. Paloma salió al porche, manteniendo la calma a pesar del miedo que sentía. Su postura era recta, su barbilla en alto, una máscara de compostura ante la amenaza. ¿Qué desean, señores?, preguntó, su voz firme aunque por dentro temblara. Sabemos lo que has estado haciendo, exclamó Esteban, el herrero, escupiendo en el suelo con desprecio. Alimentando al cachorro de un salvaje. Traicionando a tu propia gente. Sus palabras eran dagas que intentaban apuñalarla. Ese bebé es inocente, respondió Paloma con firmeza, su voz elevándose con cada palabra, como si cada una fuera un acto de defensa. Solo necesitaba leche para vivir. Sentía la injusticia de sus palabras como una bofetada. No había nada de traición en salvar la vida de un niño. Los apaches son nuestros enemigos, rugió Ramiro, acercándose a ella, sus ojos pequeños brillando con odio. Mataron a mi hermano el año pasado en una incursión. Y tú les das de comer a sus crías para que crezcan y nos maten después. Paloma sintió la rabia crecer en su interior, pero se obligó a mantener la calma. Itzel es solo un bebé, dijo, su voz ahora más suave, intentando apelar a la poca humanidad que pudieran tener. No puede hacer daño a nadie. Pero crecerá, amenazó Ramiro, acercándose peligrosamente, tan cerca que Paloma pudo sentir el calor de su aliento. Y cuando sea grande, recordará que una mujer de San Miguel del Valle lo ayudó. Y vendrá por nosotros. Si viene, respondió Paloma, su voz llena de una valentía que no sabía que poseía, una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma, será para agradecer, no para vengarse. El amor crea amor, señor Vázquez. Solo el odio crea odio. Los hombres intercambiaron miradas de incredulidad. Para ellos, la idea de que un apache pudiera sentir gratitud era absurda, una tontería propia de una mujer loca. La idea de que el amor pudiera cambiar algo tan profundo como el odio ancestral era impensable. Te damos 3 días, declaró Ramiro finalmente, su voz cortante y llena de autoridad. 3 días para que dejes de alimentar a esa criatura y le digas a su padre que no vuelva por aquí. De lo contrario, tomaremos medidas más drásticas. Y no nos temblará la mano. Con esa amenaza final, los hombres se dieron la vuelta y se marcharon, dejando a Paloma sola en el porche, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Después de que se fueran, Paloma tembló durante varios minutos, la adrenalina recorriendo su cuerpo. Se abrazó a sí misma, intentando controlar el temblor que la invadía. Pero cuando se calmó, su resolución era más fuerte que nunca. Había encontrado una familia en Ana e Itzel, un lazo que se había forjado en la compasión y la necesidad. Y no los abandonaría por las amenazas de hombres llenos de odio y prejuicio.
Su convicción era firme, lo que estaba haciendo era lo correcto. Esa noche, cuando Ana llegó para la alimentación nocturna de Itzel, Paloma le contó lo que había pasado. Vio cómo la mandíbula del guerrero se tensaba al escuchar las amenazas, cómo sus ojos se oscurecían con una furia contenida. ¿Me puedo ir?, le preguntó a Ana en español, su voz grave. No quiero que te lastimen. Había una desesperación silenciosa en sus palabras, un miedo por ella que Paloma no había anticipado. Paloma tomó su mano con firmeza, sus dedos entrelazándose con los de él. No, respondió, su voz suave pero inquebrantable. Eres mi familia ahora. Itzel es mi hijo. Nadie va a separarnos. En ese momento, mientras contemplaban juntos al bebé que dormía plácidamente entre ellos, ambos supieron que su conexión había trascendido las diferencias de raza y cultura. Habían encontrado algo más fuerte que el odio del mundo exterior, algo que los unía de una manera que las palabras no podían describir. Habían encontrado el amor, un amor que había nacido de la necesidad, la compasión y la valentía, un amor que los unía en una familia inquebrantable. Los 3 días que Ramiro Vázquez había dado pasaron volando, cargados de una tensión casi palpable. Paloma continuó alimentando a Itzel con la misma devoción de siempre, pero ahora, cada ruido del exterior la hacía sobresaltarse. El sonido de una rama rompiéndose o el ulular de un búho la ponían alerta. A Ana había comenzado a llegar más temprano y a marcharse más tarde, como si presintiera que el peligro se acercaba a su nueva familia. Sus ojos estaban siempre vigilantes, sus sentidos de guerrero afinados, listos para cualquier amenaza. Sabía que la calma antes de una tormenta podía ser la más engañosa. El 4.º día amaneció con una quietud rara y pesada. El aire mismo en San Miguel del Valle se sentía denso, como si algo terrible estuviera a punto de explotar. El pueblo parecía dormido, envuelto en un silencio engañoso, pero Paloma sabía que bajo esa calma aparente, una tormenta de odio y violencia se estaba gestando. Lo había sentido en las miradas de las mujeres cuando bajó por provisiones al amanecer, sus ojos, antes chismosos, ahora eran fríos y llenos de condena. Había notado cómo los hombres dejaban de hablar de golpe, sus conversaciones cortadas de repente, cuando ella pasaba cerca de la cantina o la herrería. Cada uno de sus pasos por las calles era recibido con un silencio incómodo, una clara señal de rechazo. El aire que respiraba parecía espeso con el odio contenido, una atmósfera que la asfixiaba y le erizaba la piel. Esa tarde, el sol comenzó su descenso, pintando el cielo con tonos de naranja quemado y morados oscuros, anunciando el fin de otro día. Paloma estaba en la mecedora, arrullando a Itzel para que se durmiera. El bebé, con su peso reconfortante y su respiración suave, era un oasis de paz en medio de la creciente ansiedad de Paloma. A Ana, siempre atento, se había acercado a la ventana, su expresión preocupada. Sus sentidos de guerrero, afinados por años de supervivencia en la naturaleza salvaje, detectaron algo que ella aún no percibía. Era una sutil vibración en el suelo, un cambio en el viento, un sonido lejano que solo un oído entrenado podía captar. «Vienen», murmuró a Ana en apache, su voz grave y tensa. Luego, lo repitió en español, para que Paloma no tuviera ninguna duda, «vienen». Muchos hombres. Paloma sintió que su sangre se helaba en las venas. La calma en la que había estado sumergida se rompió en 1000 pedazos. Se levantó de golpe con Itzel en brazos, su corazón latiéndole a 1000 por hora, y se acercó a la ventana. A lo lejos, en la oscuridad que comenzaba a cubrir las faldas de la montaña, pudo verlas. Eran antorchas, moviéndose como luciérnagas furiosas, una docena, quizás más, acercándose rápidamente. El sonido de cascos de caballo se hizo más claro, mezclándose con voces airadas que llegaban hasta sus oídos como el rugido de una bestia hambrienta. El pueblo entero, o al menos sus hombres más decididos, venía por ella, por Ana, por Itzel. «Tenemos que irnos», dijo a Ana con urgencia, ya moviéndose. Comenzó a recoger algunas provisiones que había aprendido a mantener siempre listas, una bolsa con carne seca, algunas mantas, un poco de agua en un odre de cuero. Había estado anticipando este momento, preparando todo para una huida rápida si fuera necesario. Su instinto le decía que la paz que habían encontrado era solo un respiro temporal.
Paloma miró su hogar. La cabaña, donde había crecido, donde su abuela Esperanza la había criado y le había enseñado los secretos de las plantas y la compasión. Era el lugar donde había conocido tanto la felicidad como el dolor más profundo. Por un momento, sintió la fuerte tentación de quedarse y enfrentar lo que viniera, de plantarse firme y defender su derecho a vivir en paz. Pero una mirada al rostro inocente y dormido de Itzel en sus brazos la hizo cambiar de idea. Ahora tenía algo mucho más importante que proteger que su orgullo o su casa. Tenía una vida inocente que dependía completamente de ella. Vamos, susurró, envolviendo al bebé en su manta más cálida, una manta gruesa de lana que lo protegería del frío de la noche en las montañas. Salieron por la puerta trasera, justo cuando las primeras antorchas y las sombras de los hombres aparecían en el sendero principal que llevaba a la cabaña. A Ana la guió hacia el bosque, donde había dejado su caballo escondido entre los árboles, esperando en silencio. Los gritos de los hombres se hicieron más fuertes, más furiosos, cuando descubrieron la cabaña vacía. «Busquen por todas partes», rugió la voz inconfundible de Ramiro. «No pueden haber ido muy lejos». Su voz estaba llena de rabia, la de un hombre acostumbrado a salirse con la suya, que ahora veía su autoridad desafiada. Paloma se aferró a Itzel mientras a Ana la ayudaba a montar el caballo. El bebé, como si entendiera la gravedad de la situación, permaneció callado contra su pecho, sin hacer un sonido, solo un pequeño peso que representaba todo su mundo. Cabalgaron en silencio hacia las montañas, guiados solo por la débil luz de la luna que se filtraba entre los árboles y por el conocimiento ancestral que Ana tenía del terreno. Cada paso del caballo los alejaba más del pueblo y los adentraba en la inmensidad rocosa y oscura. Las primeras semanas en las montañas fueron las más difíciles de la vida de Paloma. A Ana la llevó a una cueva oculta, un lugar que él conocía bien, que había servido como refugio temporal durante sus incursiones como guerrero. Era un lugar seco y seguro, protegido de los elementos, pero tan diferente de la comodidad de su cabaña que, al principio, Paloma no pudo evitar llorar en silencio. La roca fría, la oscuridad, el eco de sus propios pensamientos, todo era un recordatorio constante de lo que había dejado atrás y de la incertidumbre de su futuro. Pero la desesperación pronto dio paso a la admiración. A Ana conocía las montañas como si fueran su propio cuerpo. Sabía dónde encontrar agua fresca que brotaba de las rocas, qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas, cómo hacer fuego sin que el humo los delatara a kilómetros de distancia. Pacientemente, comenzó a enseñarle estos secretos a Paloma, con gestos y ejemplos más que con palabras. En la montaña, le decía a Ana, mientras le mostraba cómo identificar raíces nutritivas o cómo cazar pequeños animales, la naturaleza es madre y maestra, pero solo ayuda a quienes la respetan. Paloma aprendió rápidamente. Su abuela Esperanza le había enseñado mucho sobre plantas medicinales y la vida en el campo, y esos conocimientos ahora se combinaban perfectamente con las lecciones de supervivencia apache que a Ana le impartía. Cada día que pasaba, se sentía más fuerte, más segura en su nueva vida. Sus manos se volvieron más hábiles, sus ojos más agudos, su oído más fino. Comenzó a entender el susurro del viento, la señal de un animal, el cambio en el clima. Itzel crecía saludable y feliz entre ellos. El bebé había comenzado a sonreír y su risa, clara y dulce, era como la música más hermosa en la soledad de las montañas. Paloma lo amamantaba mientras contemplaba los atardeceres dorados que se extendían hasta el horizonte, sintiendo una paz que nunca había experimentado realmente en el pueblo. Una paz que nacía de la libertad y la conexión con la naturaleza. A Ana era un maestro paciente y un compañero silencioso. Por las noches, cuando Itzel dormía profundamente, él tallaba pequeños juguetes de madera para el bebé o reparaba sus armas con una dedicación meticulosa. Paloma, a su lado, cosía ropa para Itzel con las telas que había logrado traer de la cabaña, o preparaba las comidas con los pocos ingredientes que tenían. A veces, se quedaban horas sin hablar, pero su presencia mutua era profundamente reconfortante, un lazo invisible que se fortalecía con cada día que pasaba. La conexión entre ellos crecía, silenciosa y profunda, como las raíces de los árboles viejos. Gradualmente, Paloma se dio cuenta de que lo que sentía por Ana había crecido más allá de la simple gratitud. La forma en que él cuidaba de Itzel,
Con una ternura inesperada para un guerrero, la manera en que la protegía, sin hacerla sentir débil, sino valorada, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba, todo eso había despertado en ella un amor que no sabía que era posible. Era un amor diferente al que había sentido antes, un amor forjado en la adversidad y el respeto mutuo. Una noche, mientras observaban las estrellas desde la entrada de la cueva, tan brillantes y claras en la inmensidad de la montaña, Ana rompió el silencio habitual entre ellos. En mi pueblo, dijo lentamente, su voz baja y reflexiva, hay una historia sobre una mujer que alimentó a un cuervo herido. Cuando el cuervo se curó, voló hasta el cielo y pidió a los espíritus que bendijesen a la mujer con una felicidad eterna. Paloma lo miró con curiosidad. La historia le intrigaba, sentía que había un mensaje para ella. ¿Qué pasó con la mujer?, preguntó. Los espíritus le dijeron que tendría que elegir entre la felicidad y la seguridad, respondió a Ana, su mirada fija en el cielo estrellado. No podía tener ambas. Se volvió hacia ella, y sus ojos brillaron a la luz de las estrellas, penetrantes y llenos de significado. Ella eligió la felicidad, y vivió una vida plena hasta el día en que se reunió con los espíritus. Paloma entendió el mensaje en ese momento. Con Itzel durmiendo pacíficamente entre ellos, acunado por el calor de su amor y las montañas protegiéndolos del mundo hostil, se dio cuenta de que ella también había elegido la felicidad sobre la seguridad. Había elegido el amor y la libertad, a pesar del peligro. No me arrepiento, murmuró, y sintió como Ana tomaba su mano con ternura, uniendo sus dedos en un gesto de amor y entendimiento. La vida en las montañas era dura, pero era su vida, su felicidad, y no la cambiaría por nada. Pero el refugio que Paloma y Ana habían encontrado en la inmensidad de las montañas no podía durar para siempre. La paz que tanto valoraban era frágil, como una telaraña al viento. Los hombres de San Miguel del Valle, con Ramiro Vázquez a la cabeza, no se habían rendido. El odio y el rencor eran combustibles poderosos que los impulsaban a seguir buscando. Habían organizado partidas de búsqueda que peinaban las montañas sin descanso, día tras día, semana tras semana. Estaban decididos a encontrar a la traidora y a su amante salvaje, como los llamaban, y a hacerles pagar por lo que consideraban una afrenta imperdonable. Ramiro, además, había ofrecido recompensas por cualquier información sobre el paradero de Paloma y a Ana. El dinero, una tentación poderosa, atraía a cazadores y comerciantes sin escrúpulos de los alrededores. La miseria y la avaricia hacían que algunos se unieran a la búsqueda, sin importarles la justicia o la compasión. Fue Tomás, un viejo cazador que había conocido a la abuela de Paloma, Esperanza, quien finalmente los traicionó. Tomás era un hombre curtido por el sol y el viento, con una vida difícil. Había visto a Paloma crecer y le guardaba un cierto cariño por los viejos tiempos con su abuela. Sin embargo, su familia pasaba hambre, y la promesa del dinero de Ramiro era una tentación demasiado grande. Una mañana, mientras estaba rastreando venados, vio el humo delgado y apenas visible de una fogata oculta en la distancia. Su instinto de cazador, agudizado por la necesidad, le dijo que ese humo no era de un campamento apache común, que era diferente, más cuidado, más escondido. Siguió las señales con cautela, su corazón latiéndole fuerte en el pecho, hasta que finalmente encontró la cueva que servía de refugio a Paloma y a Ana. La culpa lo atormentaba, un nudo frío en el estómago, pero la imagen de sus hijos hambrientos era más fuerte. Necesitaba el dinero, y esa necesidad ahogó cualquier remordimiento. La mañana de la traición amaneció como cualquier otra. El sol se filtraba suavemente por la entrada de la cueva, pintando halos de luz en el polvo suspendido en el aire. Paloma estaba sentada en el suelo de tierra, amamantando a Itzel. El bebé, fuerte y gordito gracias a su leche, se aferraba a ella con la tranquilidad de un niño seguro. A Ana, por su parte, estaba fuera de la cueva, revisando las trampas que había puesto para cazar. Su figura musculosa se movía con agilidad entre las rocas, siempre alerta a los sonidos del bosque. De repente, un sonido rompió la calma de la mañana. No era el ruido de un animal, ni el viento, sino el sonido inconfundible de cascos de caballo acercándose. Muchos cascos. Y esta vez, no venían por el sendero principal, sino que rodeaban la cueva.
Ana, con sus sentidos de guerrero al máximo, corrió hacia la entrada de la cueva, su rostro endurecido por la alarma. Pero ya era demasiado tarde. Estaban rodeados. «¡Sal de ahí, Paloma!», gritó la voz de Ramiro desde afuera, resonando entre las rocas. Su voz era un trueno lleno de triunfo y de un odio que helaba la sangre. «Sabemos que estás ahí dentro». Ana tomó su arco y sus flechas, preparándose para luchar. Su cuerpo se puso tenso, listo para defender a su familia hasta el último aliento. Pero Paloma, con Itzel aún en brazos, puso una mano en su brazo, deteniéndolo. «No», susurró, su voz firme a pesar del miedo que la paralizaba por dentro. «No quiero que te lastimen. Itzel te necesita». «Yo también te necesito», respondió él, su voz llena de una intensidad que la hizo temblar, una mezcla de amor y desesperación. Quería luchar, quería protegerla con su vida, pero sabía que Paloma tenía razón. Itzel, su hijo, dependía de él. Pero antes de que pudiera responder, los hombres comenzaron a arrojar antorchas encendidas hacia la entrada de la cueva. El humo espeso y picante empezó a llenar el refugio, asfixiándolos, haciéndolos toser. El llanto agudo y desesperado de Itzel, asustado por el humo y los gritos, se mezcló con los alaridos de los atacantes, creando una sinfonía infernal. El tiempo se acababa. Tenían que actuar, y rápido. Paloma tomó la decisión más difícil de su vida, una decisión que le desgarró el alma, pero que sabía era la única opción para salvar a su hijo. Envolvió a Itzel en su manta más cálida y se lo entregó a Ana. Sus manos temblaban mientras se lo pasaba, y una lágrima solitaria corrió por su mejilla. «Cuida de nuestro hijo», le dijo, usando la palabra nuestro por primera vez, una promesa en medio del caos. «Hay otra salida por la parte trasera de la cueva. Vete y manténlo a salvo». «No te dejaré», protestó a Ana, sus ojos llenos de angustia, rehusándose a abandonarla. «Tienes que hacerlo», replicó Paloma con lágrimas en los ojos, su voz rota pero firme. «Él es lo más importante ahora. Promete que lo cuidarás». A Ana la miró con una angustia que le partía el alma, una elección imposible entre el amor y la supervivencia. Lentamente, con el corazón apretado, asintió y tomó al bebé en sus brazos. Antes de dirigirse hacia la salida oculta en la parte trasera de la cueva, se volvió una última vez. «Te encontraré», prometió, su voz llena de determinación, un juramento que resonaría en el alma de Paloma. «Pase lo que pase, te encontraré». Y con eso, Ana desapareció en la oscuridad de la cueva, llevando consigo la única esperanza de Paloma. Paloma salió de la cueva con las manos en alto, tosiendo por el humo, sus pulmones ardiendo, sus ojos llorosos. Los hombres la rodearon inmediatamente, algunos con expresiones de triunfo cruel, otros con una vergüenza apenas disimulada. El triunfo de la captura se mezclaba con la incomodidad de enfrentarse a una mujer desarmada. «¿Dónde está el Apache?», demandó Ramiro, su voz llena de impaciencia y rabia. «Se fue», mintió Paloma, su voz ronca por el humo, pero firme. «Hace días que se fue». Ramiro, sin pensarlo dos veces, la golpeó con el dorso de la mano. Paloma sintió el sabor metálico de la sangre en su boca, un ardor que se unía al dolor de su corazón. «Mentirosa», gruñó. «Sabemos que estaba aquí. Encontraremos sus rastros». Pero Ana conocía las montañas mejor que cualquiera de ellos. Para cuando los hombres organizaron una búsqueda, dispersándose para encontrar los supuestos rastros, Ana e Itzel ya habían desaparecido. Se habían esfumado como sombras en la inmensidad rocosa de la sierra, deslizándose entre los senderos secretos y las cuevas ocultas que solo los apaches conocían. Ramiro y sus hombres buscaron sin éxito, su frustración creciendo con cada minuto que pasaba. Ataron las manos de Paloma con fuerza y la llevaron de vuelta a San Miguel del Valle, como si fuera una criminal peligrosa, una enemiga de guerra. Durante el viaje, ella mantuvo la cabeza alta, su mirada fija en el horizonte, a pesar del dolor y la humillación. Pero su corazón se desgarraba con cada paso del caballo, pensando en Itzel. ¿Tendría suficiente leche de cabra para alimentarlo? ¿Estaría el bebé llorando por ella en este momento, sintiendo su ausencia? La imagen del pequeño Itzel solo, sin su leche, sin su calor,
la consumía por dentro. La noticia de su captura se extendió por el pueblo como pólvora, llegando a cada rincón antes incluso de que llegaran a la plaza principal. Cuando finalmente llegaron, una multitud ya los esperaba. Las mujeres la miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y una satisfacción vengativa, susurrando y señalando. Los hombres gritaban insultos que ella se negó a escuchar, palabras hirientes que intentaban romper su espíritu. Traidora, gritaba doña Carmen, la esposa del alcalde, su voz chillona y llena de ira. ¿Cómo pudiste alimentar a la serpiente que mordería a nuestros hijos? Ramiro Vázquez había preparado una celda improvisada en el sótano de su propia casa, un lugar oscuro y húmedo, digno de un criminal. Allí encerraron a Paloma, mientras decidían su castigo. La habitación era fría y oscura, con solo una pequeña ventana alta que dejaba entrar unos débiles y tristes rayos de luz solar. Le dieron agua y un poco de pan duro, pero Paloma apenas podía comer. Su cuerpo, instintivamente, seguía produciendo leche para Itzel, recordándole constantemente, con cada punzada de dolor, que su bebé adoptivo estaba lejos de ella, solo, y que dependía de ella. La separación era una tortura silenciosa, un martirio constante que la mantenía al borde de la desesperación. Los días de Paloma en cautiverio se volvieron una tortura silenciosa, un goteo constante de desesperación y dolor. La pequeña celda en el sótano de la casa de Ramiro Vázquez era fría y húmeda, con un olor a tierra mojada que se metía hasta los huesos. La única ventana, alta y diminuta, apenas dejaba entrar unos débiles rayos de luz que hacían poco para disipar la penumbra constante. Cada hora que pasaba, el cuerpo de Paloma, acostumbrado a alimentar a Itzel cada pocas horas, le recordaba dolorosamente la ausencia del bebé. Sus pechos se llenaban de leche, punzando con un dolor físico que se mezclaba con el tormento emocional. Era una tortura constante, un recordatorio cruel de que su hijo adoptivo, el pequeño que había llenado su vida de propósito, estaba lejos de ella. Las noches eran las peores. En la oscuridad total, con solo el sonido de los grillos o el viento colándose por las rendijas, la mente de Paloma volaba hacia Itzel. ¿Habría encontrado a Ana una forma de conseguirle leche de cabra? ¿Estaría el bebé creciendo sano y fuerte sin ella? ¿Estaría llorando por su mamá en ese mismo instante? La imagen de sus ojitos oscuros, que la miraban con tanta confianza y amor, se grababa en su mente, y cada recuerdo era una puñalada. Se preguntaba si alguna vez volvería a ver a su pequeño, si ese lazo que habían forjado en las montañas podría romperse por la crueldad de los hombres. El miedo de que Itzel no sobreviviera sin ella la carcomía por dentro. Ramiro Vázquez la visitaba cada día, no por compasión, sino para interrogarla. Entraba a la celda con una vela en la mano, su rostro iluminado desde abajo, creando sombras amenazantes. Quería saberlo todo sobre los planes de los apaches, cuántos guerreros había en la tribu de Ana, donde tenían sus campamentos ocultos, cuáles eran sus intenciones reales hacia el pueblo. Su obsesión era desentrañar los secretos de los salvajes y usar esa información para proteger sus intereses y su posición de poder. Paloma, sin embargo, se negaba a responder. No diría una sola palabra que pudiera poner en peligro a Ana o a su gente. Ese silencio enfurecía aún más a Ramiro. Tu silencio no te salvará. La amenazaba, caminando en círculos alrededor de su pequeña celda, como un león enjaulado pero con la autoridad para dictar el destino de Paloma. Los hombres del pueblo quieren hacerte pagar por tu traición. Algunos hablan de llevarte al desierto y dejarte ahí para que aprendas lo que significa la sed verdadera. Otros quieren una lección pública, para que nadie más se atreva a ayudarlos. Su voz era un veneno que intentaba quebrar la voluntad de Paloma. Pero Paloma había encontrado una fortaleza interior que no sabía que poseía. Cada amenaza, cada insulto de Ramiro, solo fortalecía su convicción de que había hecho lo correcto. Había salvado a un niño inocente. Había encontrado el amor en los brazos de un hombre bueno. Había formado una familia basada en la compasión y el respeto, en lugar del odio y el prejuicio. Nada de lo que le hicieran podría cambiar eso. Su espíritu, aunque su cuerpo estuviera preso, permanecía libre y firme. La imagen de Itzel y a Ana la mantenían fuerte, la llenaban de una resistencia silenciosa que Ramiro no podía entender ni quebrar.
Mientras tanto, en las montañas, Ana vivía su propio infierno. Itzel, sin la leche de Paloma, lloraba constantemente. El bebé rechazaba la leche de cabra que Ana había conseguido con enormes dificultades, arriesgando su propia seguridad para ordeñar cabras salvajes o acercarse sigilosamente a rebaños lejanos. Pero Itzel no la aceptaba. Había perdido peso alarmantemente, y su llanto débil y ronco partía el corazón del guerrero. Ana sabía que sin Paloma, su hijo no sobreviviría mucho tiempo. La desesperación se apoderaba de él. El frío de la montaña parecía más intenso, la soledad, más profunda. Durante las noches, Ana descendía sigilosamente hacia el pueblo. Su figura se movía como una sombra entre los árboles y las rocas, invisible para los ojos no entrenados. Observaba desde la oscuridad la casa de Ramiro Vázquez, donde tenían prisionera a Paloma. Cada noche, trazaba mentalmente el plano de la casa, estudiando cada entrada, cada guardia, cada momento de vulnerabilidad. Su mente de guerrero, entrenada para la estrategia y el combate, ya había trazado docenas de planes para rescatarla. Podía irrumpir, luchar, llevarse a Paloma. Pero cada uno de esos planes terminaba en derramamiento de sangre, y Paloma le había enseñado, a través de su propia bondad, que había caminos mejores que la venganza y la violencia. Ella había elegido el amor, y él quería honrar esa elección. Una noche, mientras contemplaba las estrellas con Itzel febril en sus brazos, sintiendo el calor de la fiebre del bebé contra su propia piel, Ana tomó una decisión desesperada, una que habría parecido imposible semanas atrás. Era una decisión que nacía del amor y de la más profunda angustia de un padre. Envolvió al bebé en sus mejores mantas de piel, con la esperanza de que el calor pudiera aliviar su sufrimiento. Y cabalgó hacia el pueblo, pero no para atacar. No para luchar. Se dirigió directamente a la iglesia, donde sabía que encontraría al padre Joaquín. El anciano sacerdote estaba rezando sus oraciones nocturnas en la sacristía, un pequeño cuarto junto al altar, cuando escuchó suaves golpes en la puerta. Al abrir, se encontró con Ana, la figura imponente de un guerrero apache, sosteniendo a un bebé que claramente estaba muy enfermo. La desesperación del guerrero era evidente, no necesitaba palabras. «Está muriendo sin ella», murmuró a Ana en español entrecortado, su voz quebrada por la emoción y la angustia. «Necesita a su madre». El padre Joaquín tomó al bebé en sus brazos y sintió la fiebre que lo consumía. Los ojos de Itzel, que antes brillaban con vida, ahora se veían vidriosos y perdidos. Era evidente que el niño se estaba desvaneciendo, consumido por la falta de alimento y el amor de Paloma. «Esto es obra del diablo», murmuró el sacerdote, pero no se refería al bebé. Hablaba de la crueldad de los hombres que habían separado a una madre de su hijo, de la mezquindad que permitía que la inocencia sufriera. «Ven conmigo, hijo», dijo el padre Joaquín, su voz ahora llena de una determinación férrea. «Es hora de que alguien en este pueblo recuerde qué significa la compasión cristiana». El padre Joaquín caminó directamente hacia la casa de Ramiro Vázquez, con Ana siguiéndolo a una prudente distancia, cargando la esperanza de su hijo en brazos. Los guardias que vigilaban la entrada de la casa de Ramiro se sorprendieron al ver al sacerdote a esa hora de la noche, especialmente acompañado de un apache. «Padre, no puede estar aquí con eso», balbuceó uno de los guardias, señalando a Ana con desprecio, su rostro pálido por la sorpresa y el miedo. «Este hombre no viene a hacer daño», declaró el padre Joaquín con una autoridad que pocas veces mostraba, su voz resonando en el silencio de la noche. «Viene a salvar la vida de su hijo. Y yo vengo a recordarles que Jesucristo nos enseñó a cuidar de los más débiles e indefensos». Ramiro Vázquez apareció en la puerta, despertado por las voces alteradas. Su expresión, al principio de irritación, cambió a una furia incontrolable cuando vio a Ana. «¿Cómo se atreve a traer a ese salvaje a mi casa?», rugió, sus puños apretados. «Este salvaje, como usted lo llama, es un padre desesperado», replicó el padre Joaquín, mostrando al bebé enfermo, cuyo llanto débil apenas se escuchaba. «Y este niño se está muriendo porque ustedes han separado a una madre de su hijo. ¿Es eso lo que entienden por justicia cristiana?
Algunos vecinos, atraídos por las voces alteradas y la extraña escena, habían comenzado a reunirse en la calle, asomándose curiosos y preocupados. Entre ellos estaba doña Esperanza, una mujer mayor que había sido partera durante décadas y era respetada por su sabiduría y su buen corazón. Cuando vio al bebé en brazos del sacerdote, su instinto maternal se activó inmediatamente y se acercó sin dudarlo. «Dios mío», murmuró doña Esperanza, sus ojos compasivos fijos en el pequeño. «Este niño está muy enfermo. Miren lo pálido que está, como le brillan los ojos con fiebre». Su voz, llena de angustia, conmovió a algunos de los presentes. «Es solo un apache», gruñó Ramiro, intentando mantener su postura. «Que se muera. Uno menos de los que tendremos que combatir en el futuro». Las palabras de Ramiro cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de incomodidad. Incluso algunos de sus seguidores más leales se sintieron incómodos con la crueldad de su declaración. Estaban hablando de dejar morir a un bebé indefenso. «¿Desde cuando un niño es nuestro enemigo?», preguntó doña Esperanza con indignación, sus ojos fijos en Ramiro. «¿Desde cuándo permitimos que los inocentes sufran por los pecados de los adultos?». Su pregunta resonó en el aire, una acusación silenciosa que nadie pudo ignorar. El padre Joaquín aprovechó ese momento de vacilación, esa grieta en la armadura de Ramiro. «Permítanme ver a Paloma», pidió. «Déjenla alimentar a este niño. Después, si quieren juzgarla, háganlo. Pero no permitan que un bebé muera por su sed de venganza». Ramiro se encontró en una posición difícil. Rechazar la petición de un sacerdote, y más aún, de una figura tan respetada como doña Esperanza, frente a todo el pueblo, podría volverse en su contra. Especialmente con las mujeres observando con expresiones cada vez más desaprobatorias, y con el llanto casi inaudible del bebé enfermo resonando en el aire. 5 minutos, concedió finalmente, su voz apenas un gruñido. «Y bajo vigilancia estricta. Si ese apache hace un solo movimiento sospechoso, lo matamos en el acto». La luz de las antorchas danzaba en sus ojos, pero por un instante, un leve atisbo de duda cruzó su rostro. Bajaron al sótano, donde la oscuridad y el frío parecían atrapar el aliento. Ramiro Vázquez, con su rostro endurecido por el juicio, encabezaba la pequeña comitiva, seguido por el padre Joaquín, quien llevaba la esperanza en sus brazos en la forma del pequeño Itzel. A Ana, con el corazón latiéndole desbocado por la tensión y la anticipación, lo seguía de cerca, listo para cualquier cosa, pero manteniendo la compostura que Paloma le había enseñado. Los guardias, armados y vigilantes, se mantenían a una distancia respetuosa, aunque sus ojos no perdían detalle del guerrero apache. Cuando Paloma vio entrar al padre Joaquín, y luego la figura de Ana cargando a Itzel, creyó que estaba soñando. La luz débil de la vela que llevaba Ramiro apenas iluminaba la celda, creando sombras danzantes que parecían jugar con su mente. Su corazón dio un vuelco. Era imposible, se decía, era un sueño forzado por su desesperación. Pero entonces, un llanto débil, casi un gemido, el llanto inconfundible de Itzel, la trajo de vuelta a la cruda realidad. No era un sueño. Estaba allí. «Mi niño», susurró Paloma, extendiendo los brazos a través de los barrotes, las lágrimas rodando por sus mejillas. Sus manos temblaban, deseosas de sentir el calor de su bebé. A Ana se acercó y, con un movimiento rápido y cuidadoso, le entregó a Itzel. Cuando Paloma lo tomó en sus brazos, sintió de inmediato lo caliente que estaba su cuerpecito. La fiebre era alta, y el peso de Itzel era alarmantemente ligero. Sin importarle quién la observaba, sin pensar en el juicio o las miradas, Paloma se acomodó al bebé contra su pecho. El instinto maternal, esa fuerza poderosa que la había impulsado desde el primer día, tomó el control. Comenzó a amamantarlo. Itzel, con la desesperación de quien encuentra agua en el desierto después de una larga sequía, se aferró a ella. Su boca pequeña succionaba con avidez, y Paloma sintió un alivio que la invadió por completo. Era como si un pedazo de su alma, que había estado perdido, hubiera regresado. «Ha estado muy enfermo», le explicó a Ana en voz baja, con una angustia evidente en su voz. «No quiere comer nada más. Te necesita».
La impotencia del guerrero, acostumbrado a luchar y proveer, se hacía patente en sus palabras. Paloma sintió nuevas lágrimas rodando por sus mejillas mientras contemplaba el rostro demacrado del bebé. Era un rostro que, a pesar de la debilidad, ya empezaba a mostrar un atisbo de alivio. «Lo siento, mi amor», le murmuró al pequeño, besándole la frente. «Mamá está aquí ahora». Los hombres que habían bajado a vigilar la escena, aquellos con el corazón más duro y la mirada más fría, se sintieron extrañamente conmovidos por lo que presenciaban. Había algo profundamente humano y universal en el acto de una madre alimentando a su hijo, un momento tan puro y vital que trascendía las diferencias de raza, las barreras del odio y los prejuicios. Incluso Ramiro, a pesar de su dureza y su convicción de que Paloma era una traidora, no pudo evitar sentir una punzada de algo que, muy en el fondo, podría haber sido compasión. Era una emoción incómoda, ajena a él, pero que se manifestó. Mientras Itzel se alimentaba, su respiración se tranquilizó. El color pálido de sus mejillas comenzó a ser reemplazado por un rubor muy tenue, una señal de vida que regresaba. El cambio era tan evidente, tan rápido, que hasta los más escépticos tuvieron que admitir la verdad innegable: el bebé necesitaba desesperadamente a Paloma. Sin ella, se estaba muriendo. «Este niño va a morir sin ella», murmuró doña Esperanza, que había insistido en bajar a ver por sí misma, sus ojos de partera experimentada confirmando lo que ya se sabía. «Es su madre en todo sentido, excepto en el de la sangre». Su voz era firme, una voz de autoridad moral que Ramiro no podía ignorar. El padre Joaquín asintió solemnemente. «El amor de una madre no conoce fronteras de raza o nacionalidad», declaró, elevando su voz para que todos lo escucharan. «Esta mujer ha demostrado la más pura expresión del amor cristiano. Un amor que sacrifica, que nutre, que salva». Cuando llegó el momento de separar nuevamente a Paloma de Itzel, el bebé comenzó a llorar inconsolablemente. No era un llanto de capricho, sino un lamento débil pero desesperado, un sonido que partía el alma. El llanto llenó el sótano y llegó hasta la calle, donde más vecinos se habían reunido, atraídos por la conmoción. El sonido tocó algo primitivo en los corazones de quienes lo escucharon, un instinto ancestral de proteger a los más vulnerables, a los indefensos. «No podemos seguir haciendo esto», declaró doña Esperanza con firmeza, su voz resonando con indignación. «Ese niño necesita a su madre, y ella ha demostrado ser una madre verdadera». Su valentía inspiró a otras mujeres, que empezaron a murmurar su acuerdo. Pero Ramiro no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Su orgullo, su autoridad, estaban en juego. «Es una traidora», insistió, su voz llena de la vieja rabia. «Ha ayudado a nuestros enemigos. Ha ayudado a un bebé indefenso», corrigió el padre Joaquín, su voz ahora más fuerte, más confrontativa. «Si eso es traición, entonces también lo es todo lo que Cristo nos enseñó sobre el amor y la compasión». La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de romperse. El pueblo se estaba dividiendo, la balanza de la opinión pública empezaba a inclinarse. Unos comenzaban a ver la humanidad en la situación, a sentir empatía. Otros, en cambio, se aferraban al odio y a los prejuicios que habían dominado sus corazones durante tanto tiempo. Pero las semillas de la duda habían sido plantadas, y pronto germinarían de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. La imagen de Paloma amamantando a Itzel, el llanto desesperado del bebé, y las palabras de verdad del padre Joaquín y doña Esperanza, habían calado hondo en muchas almas. Esa noche, mientras Paloma volvía a su celda, sintiendo el vacío en sus brazos a pesar de la pequeña mejoría de Itzel, y a Ana regresaba a las montañas con su hijo ligeramente recuperado, ambos sabían que algo había cambiado. La verdad, aunque dolorosa para algunos, había comenzado a abrirse paso a través de las mentiras del odio y el miedo. Y como todas las verdades poderosas, no se detendría hasta transformar todo a su paso, rompiendo los muros de prejuicio que habían separado a dos pueblos durante generaciones. La lucha no había terminado, pero una nueva esperanza había nacido. Los días siguientes trajeron cambios inesperados al pueblo de San Miguel del Valle, como un viento fresco que disipa las nubes de tormenta. La imagen de Paloma amamantando al bebé Apache, tan frágil y vulnerable,
había quedado grabada en la memoria de muchos, especialmente en el corazón de las mujeres que eran madres. Ellas, que conocían el dolor y la alegría de criar a un hijo, no podían ignorar lo que habían visto. Doña Esperanza, con su sabiduría y su bondad, no perdió el tiempo. Comenzó a visitar discretamente a otras mujeres del pueblo, no con chismes, sino con palabras que invitaban a la reflexión. Las encontraba mientras tejían en círculo durante las tardes, o mientras preparaban el nixtamal para las tortillas. He visto muchos partos en mi vida, les decía, su voz suave pero firme, y les aseguro que el amor que vi en los ojos de esa muchacha es el mismo que he visto en todas ustedes cuando sostuvieron a sus bebés por primera vez. El corazón de una madre no entiende de razas ni fronteras. Sus palabras, dichas con la autoridad de la experiencia, plantaban semillas de duda sobre la justicia de mantener separados a una madre y a su hijo. Las mujeres, al principio reticentes, empezaron a escuchar, a cuestionar, a sentir la punzada de la compasión. Mientras tanto, el padre Joaquín había comenzado una campaña silenciosa pero efectiva desde el púlpito de la iglesia. Sus sermones dominicales, antes enfocados en los pecados y las culpas, ahora hablaban constantemente de la compasión, de la importancia de cuidar a los más vulnerables, de cómo Cristo había amado sin distinción a todas las criaturas de Dios. Aunque nunca mencionaba directamente la situación de Paloma y a Ana, todos en la iglesia entendían el mensaje. Sus palabras eran un bálsamo para los corazones endurecidos y una llamada a la reflexión para aquellos cegados por el odio. La fe, les recordaba, no era solo una cuestión de reglas, sino de amor y humanidad. Ramiro Vázquez sentía como el control se le escapaba de las manos. La presión aumentaba cada día. Algunos de sus seguidores más leales, que antes lo apoyaban ciegamente, comenzaron a cuestionar la severidad del castigo de Paloma. El comentario cruel sobre dejar morir al bebé, que había lanzado en un momento de rabia, ahora regresaba a perseguirlo, resonando en los murmullos del pueblo. Las madres del pueblo, con sus propias experiencias de maternidad, no podían olvidar la imagen de un niño inocente sufriendo por las decisiones y los prejuicios de los adultos. La autoridad de Ramiro, que antes parecía inquebrantable, empezaba a desmoronarse. Pero el cambio más significativo vino de donde menos se esperaba, de las montañas, del corazón de la tribu apache. A Ana, desesperado por la situación de Itzel, que empeoraba cada día sin la leche y el calor de Paloma, tomó una decisión que habría parecido imposible semanas atrás. Superando el orgullo y la desconfianza ancestrales, decidió pedir ayuda a su propia tribu. El jefe Nalnis, padre de Ana, era un hombre sabio, con un rostro curtido por el sol y la experiencia. Había liderado a su pueblo a través de décadas de conflicto y supervivencia, con una calma y una visión que pocos poseían. Cuando su hijo llegó al campamento con el bebé enfermo, consumido por la fiebre y la debilidad, y le contó toda la historia de Paloma, de su bondad y de su captura, el anciano escuchó en silencio, sus ojos experimentados evaluando cada palabra, cada detalle de la desesperación de Ana. Esta mujer mexicana, dijo finalmente Nalnis, su voz grave y resonante, ha demostrado tener el corazón de una verdadera apache. Ha arriesgado todo por proteger a nuestra sangre. Se refería a Itzel, su propio nieto. Eso es sagrado. Merece nuestro respeto y nuestra protección. Pero está prisionera, explicó a Ana con angustia, su voz quebrada por la desesperación. Y sin ella, Itzel morirá. Nalnis observó a su nieto, notando la palidez y la debilidad que consumían al bebé. El peso de la vida del pequeño recaía sobre sus hombros. Un niño apache no debe morir por el odio de los hombres blancos, declaró, su voz firme y llena de determinación. Pero tampoco debemos rescatarla con violencia. Eso solo traería más muerte y sufrimiento. El viejo jefe, con la sabiduría que solo los años y el dolor pueden dar, sabía que un ataque solo encendería una guerra que nadie podría ganar. Con una visión audaz, el jefe Nalnis reunió a sus guerreros más respetados y les explicó la situación. Para sorpresa de muchos, propuso algo inaudito: irían al pueblo, no como invasores listos para la batalla, sino como emisarios de paz. Mi hijo ha encontrado una mujer que ama a nuestros niños como si fueran suyos, les dijo. Eso es sagrado. Merece nuestro respeto y nuestra protección.
Demostraremos que hay otro camino. 3 días después, una procesión inusual de 15 guerreros apaches se acercó a San Miguel del Valle. Pero venían sin armas de guerra, sus arcos enfundados, sus cuchillos guardados. En cambio, llevaban bastones ceremoniales, símbolos de su cultura y mantas de paz, ofrendas de buena voluntad. Nalnis cabalgaba al frente, su presencia imponente pero no amenazante, una figura de autoridad que inspiraba respeto. A Ana lo acompañaba, con Itzel en brazos, el bebé evidentemente enfermo, su debilidad un testimonio silencioso de la urgencia de su misión. La llegada de los apaches causó un pánico inicial en el pueblo. Las mujeres, al verlos, encerraron a sus hijos en las casas, y los hombres corrieron por sus rifles, preparados para defenderse. Pero cuando vieron que los apaches no atacaban, sino que se detenían en la plaza central y esperaban con una calma digna, la curiosidad comenzó a reemplazar al miedo. Lentamente, la gente empezó a asomarse, a observar la extraña procesión. Ramiro Vázquez salió de su casa con varios hombres armados, sus rostros tensos, sus armas listas. Pero se detuvo, con el ceño fruncido, al ver la compostura digna y pacífica de los visitantes. Nalnis desmontó lentamente y se acercó, con las manos visibles en un gesto universal de paz. «Vengo a hablar», declaró en español, con un acento marcado pero comprensible. «Vengo por la mujer que salvó a mi nieto». «No hay nada que hablar con ustedes», respondió Ramiro, aunque su voz temblaba ligeramente. Nunca había estado tan cerca de tantos guerreros apaches, y la reputación de fiereza de su tribu era bien conocida. El miedo empezaba a corroer su bravuconería. «Hay mucho que hablar», corrigió Nalnis con calma, su voz serena pero firme. «Esta mujer, Paloma, ha demostrado honor. Ha cuidado de nuestra sangre cuando estaba muriendo. Eso merece respeto, no castigo». El padre Joaquín apareció entre la multitud, reconociendo una oportunidad de oro para la paz. «Señor Vázquez», dijo en voz alta para que todos pudieran escuchar, su voz resonando con autoridad moral. «Estos hombres han venido en son de paz. Como cristianos, tenemos la obligación de escucharlos». Doña Esperanza también se acercó, seguida por varias mujeres del pueblo, sus rostros reflejando preocupación. Cuando vio a Itzel en brazos de Ana, pálido y claramente enfermo, su corazón maternal se conmovió profundamente. «Ese pobre bebé está muy mal», murmuró, y su comentario fue escuchado por quienes la rodeaban. Nalnis observó las expresiones cambiantes en las caras de los pobladores. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando los corazones comenzaban a ablandarse, cuando el odio empezaba a ceder paso a la duda. «Mi pueblo y el suyo han luchado durante generaciones», continuó, dirigiéndose ahora a toda la multitud reunida. «Hemos perdido hijos, padres, hermanos. Pero esta mujer ha demostrado que existe otro camino». Señaló en dirección a donde Paloma estaba prisionera. Ella vio a un niño que necesitaba una madre, y se convirtió en esa madre. No vio a un enemigo, vio a un hijo de Dios. Las palabras del jefe apache, especialmente la referencia a Dios, tocaron a muchos de los presentes, quienes se removieron incómodos, sus prejuicios chocando con una verdad sencilla y poderosa. El padre Joaquín aprovechó el momento. «Este hombre habla verdades que nosotros, como cristianos, deberíamos reconocer», declaró, su voz elevándose. «¿No nos enseñó Cristo que debemos amar a nuestros enemigos? ¿No nos dijo que debemos cuidar de los más pequeños y desvalidos?» Ramiro sintió que perdía el control de la situación. La multitud estaba dividida, sus argumentos se debilitaban. «Son nuestros enemigos», gritó, aferrándose a su vieja narrativa. «Han matado a nuestra gente». «Y ustedes han matado a la nuestra», respondió Nalnis, sin ira, solo con una profunda tristeza en su voz. «Pero mi nieto no ha matado a nadie. Es solo un bebé que necesita a su madre, y esa madre es su prisionera». A Ana se acercó con Itzel en brazos, y el bebé comenzó a llorar débilmente, su llanto un lamento lastimero. El sonido cortó el aire como una cuchilla afilada, llegando directamente a los corazones de quienes lo escucharon. Era el sonido de la inocencia sufriendo. «Este es mi hijo», declaró a Ana en español, su voz quebrándose de emoción. «Está muriendo sin ella. Paloma es su madre en todo sentido.
Ella lo salvó cuando yo no pude. Doña Esperanza no pudo contenerse más. Se acercó a Ana y extendió los brazos hacia el bebé. «Puedo». A Ana, después de un momento de vacilación, le permitió tomar a Itzel. La experiencia de la anciana partera se hizo evidente inmediatamente cuando evaluó la condición del niño. «Este bebé está gravemente deshidratado y desnutrido», anunció en voz alta, su voz llena de alarma. «Si no recibe pronto el alimento adecuado, morirá». Se volvió hacia Ramiro con ojos llenos de lágrimas, sus ojos suplicantes. ¿Van a permitir que un inocente muera por su orgullo? La pregunta resonó en el silencio tenso de la plaza. Muchas de las mujeres presentes comenzaron a llorar al ver el estado del bebé, su fragilidad. Los hombres, incluidos algunos de los seguidores más leales de Ramiro, parecían incómodos, sus posturas rígidas se ablandaban. Fue en ese momento cuando ocurrió algo inesperado. María, la hija adolescente de Ramiro, se abrió paso entre la multitud. Había estado observando desde la ventana de su casa, y la imagen del bebé enfermo, el llanto desesperado, había tocado su joven corazón. «Papá», dijo con voz temblorosa pero determinada. «No puedes dejar que ese bebé muera. No es lo que mamá habría querido». La mención de su esposa fallecida golpeó a Ramiro como un puño en el estómago. Su mujer había sido una mujer compasiva, que había cuidado de muchos niños huérfanos del pueblo. Por primera vez en semanas, Ramiro comenzó a cuestionar sus propias acciones, la dureza de su corazón. El padre Joaquín vio la oportunidad y la aprovechó. «Señor Vázquez», dijo con voz clara y fuerte. «Tiene la oportunidad de demostrar la verdadera fortaleza cristiana, no la fuerza de las armas, sino la fuerza del perdón y la compasión». Nalnín agregó, con su voz tranquila pero autoritaria, «Si libera a esta mujer, mi pueblo recordará este acto de honor. Podemos hablar de paz entre nuestras gentes. Podemos enseñar a nuestros hijos que hay alternativas a la guerra». La plaza se sumió en un silencio tenso. Todos esperaban la decisión de Ramiro. El hombre miró a su hija, a los rostros esperanzados de las mujeres del pueblo, al bebé enfermo en brazos de Doña Esperanza, y finalmente al padre Joaquín, quien lo miraba con una expresión de fe y esperanza. «3 meses», dijo finalmente, su voz apenas audible, un gruñido que apenas se escuchaba. «3 meses de prueba. Si en ese tiempo no hay ataques, ninguna traición, consideraré la posibilidad de una tregua permanente». Un murmullo de aprobación se alzó entre la multitud, un suspiro de alivio colectivo. Nalnín asintió solemnemente. «Tendrá nuestra palabra de honor. Ningún guerrero apache atacará este pueblo mientras la mujer sea tratada con respeto». La decisión estaba tomada. Cuando liberaron a Paloma de su celda, ella salió parpadeando bajo la luz del sol, casi sin creer lo que veía. Su cuerpo, aunque débil, se llenó de una energía renovada. A Ana se acercó inmediatamente con Itzel, y cuando el bebé la vio, sus llantos se convirtieron en sollozos de alivio. «Mi niño», susurró Paloma, tomándolo en sus brazos con una emoción desbordante. «Mamá está aquí». La reunión entre madre e hijo fue tan emotiva que incluso algunos de los hombres más duros sintieron lágrimas en sus ojos. Itzel se aferró a Paloma como si nunca quisiera soltarla, y ella lo amamantó allí mismo en la plaza, sin importarle quién la observara, su mundo reducido a ese pequeño cuerpo en sus brazos. Nalnín se acercó a Paloma y, en un gesto de profundo respeto, se inclinó ante ella. «Eres una madre verdadera», le dijo en apache, y luego repitió en español para que todos entendieran, «Nuestro pueblo te honra». Las palabras del jefe apache, dichas con tal solemnidad, resonaron en el corazón de Paloma y en el del pueblo. La paz, esa palabra tan anhelada, parecía por fin al alcance.